Buenos días. Hoy vamos a ver más sobre opciones y vamos a ver en esta clase primera árboles binomiales. Entonces, les explico un poquito qué es la idea. En la clase pasada vimos las opciones put y call. Eso es algo bastante nuevo para ustedes, ¿verdad? Se ven derivados financieros. Nosotros vamos a tratar de ahora entender cómo calcular el valor de una opción call. Vamos a empezar con esa. Y entonces, claro, todo esto lo estamos desarrollando en finanzas corporativas para después hacer análisis de proyectos usando muchas de las intuiciones que salen de esto. De nuevo, son intuiciones que por lo menos ustedes no tienen porque nunca han visto una opción, ¿verdad? Pero cuando una vez que uno aprende esas intuiciones le va a servir mucho para entender negocios en la vida e inversiones, ¿verdad? Entonces por eso estamos viéndolo. Vamos a ver casi 6 clases sobre, 6 lecciones sobre opciones. Entonces, sí es algo que requiere bastante tiempo de entenderlo, pero me parece a mí que el repago, ¿verdad? De lo que uno aprende y especialmente la intuición que agarra, pues es importante, ¿verdad? Entonces, tal vez para motivarlos un poco de por qué es lo que estamos haciendo. En la clase anterior vimos la paridad put-call y eso usaba la ausencia de arbitraje. Esta paridad put-call lo que decía era lo siguiente, decía, vea, una opción es una opción call, se puede ver como un activo subyacente más una opción put menos el valor actual de pedir prestado, el valor actual del precio de ejercicio, ¿verdad? Entonces esto, digamos, tal vez si ustedes, digamos, si hagamos una metáfora de cocina, ¿verdad? Estamos diciendo, ahora acabo de construir esa opción call en base a 3 ingredientes. El activo subyacente, el put y el activo libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, el asunto es que esto hubo una revolución financiera, ¿verdad? Que le hicieron dos señores que ya ustedes han visto en economía financiera. Black, ¿te acuerdan de Black? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿De qué lo han visto antes a ustedes, a Black? El del KPM. Había una versión del KPM que era de Black, ¿verdad? Entonces está Black y Scholes. Este es un nombre nuevo. Entonces en 1973 ellos desarrollaron una fórmula para del call y entonces donde básicamente dijeron, vea, el call realmente yo lo puedo escribir como dos ingredientes. Okay, y los dos ingredientes va a ser un poquito, este es un delta. Delta va a ser un número, una idea que vamos a tratar de entender. Hay por lo menos 3 formas de ver ese delta, pero piénselo en delta por S, ¿verdad? Es decir, compro un pedacito del activo subyacente y lo combino con un activo libre de riesgo y eso me va a dar también el repago de la opción call. Entonces, eso es lo que ellos demostraron, ese repago. Esa cartera es más complicada de lo que parece porque es una cartera que yo tengo que estar rebalanceando en cada momento, ¿verdad? Y entonces ellos, digamos, la matemática que usaron para demostrar esto fue con, básicamente con cálculo estocástico. Profe, perdón, ¿qué era la B? ¿Qué? ¿Qué era la B? B es un activo libre de riesgo. Ah, ok, Es gracias. como este K, ¿verdad? Entonces esto, de aquí sí usaron una matemática bastante avanzada, ¿verdad? De hecho que ustedes no tienen y que no lo vamos a ver con esa matemática porque, digamos, es con ecuaciones diferenciales parciales y con cálculo estocástico. Entonces pero sí lo demostraron y entonces eventualmente a Scholz le dieron el premio Nobel por esto,
Black se murió antes, ¿verdad? Entonces no le hubieran dado también el premio Nobel. Pero entonces, digamos, si fue, por decirlo así, toda una revolución. La otra cosa que fue interesante es porque es de las fórmulas, todavía se usa, digamos, y ahora después vamos, bueno, después en cierto momento les voy a enseñar, van a tener que bajar una calculadora para opciones y todo el asunto, pero el asunto es de que, digamos, inmediatamente después de que se inventó esta fórmula, estaba pegando con los números de mercado, digamos, en más o menos 1 o 2%, ¿verdad? Es decir, con mucha exactitud. Y entonces, digamos, ya por decirlo así, nos lleva del mundo de la economía, ¿verdad? Al mundo ya, digamos, de economía financiera, ¿verdad? Donde ya la exactitud es tremenda, ¿verdad? Entonces, ellos desarrollaron eso. Y entonces, pero no vamos a empezar a verlo de esa manera, lo vamos a ver de una manera un poco distinta. Y el que desarrolló eso, curiosamente, fue otra forma de verlo, más intuitiva, fue William Sharp. ¿Ustedes conocen a William Sharp? ¿De qué lo conocen? Espero que lo conozcan. Digo, de economía financiera. Sharp. Por lo menos tienen que saber dos cosas de Sharp. Bueno, la razón de Sharp. Perdón, Julián. Del KPM también. Ok, el KPM y la razón de Sharp, ¿verdad? Entonces, efectivamente, muchas gracias Andrés y Julián, efectivamente. Pero entonces, William Sharp resulta que también tiene otra contribución, pues ya a él le dieron le dieron el premio Nobel, pero esta es otra contribución también interesante. Y lo que es muy, digamos, también, eso les dice un poco de él, que es como una solución muy intuitiva. Entonces, él hizo este mismo resultado con lo que se llama árboles binomiales. ¿Okay? Okay, árboles binomiales. Tiene la ventaja que es una forma muy sencilla de analizar el problema y la intuición es la misma, ¿verdad? Y la otra ventaja que tienen los árboles binomiales es que en la práctica, digamos, la gente que pone precios a los derivados financieros, muchas veces va a usar árboles binomiales y una computadora para que calcule esos datos, ¿verdad? Y es como más flexible, digamos, que digamos, la fórmula original de Black-Scholes. Entonces tiene, digamos, esa ventaja. Entonces, el plan de la clase va a ser el siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, el primer paso que vamos a hacer es, vamos a calcular esta fórmula con un árbol binomial. Perdón, vamos a calcular el precio de una opción call, árbol binomial con un periodo. ¿Okay? Profe, una pregunta, ya Sí, la duda. Cuando usted dice calcular el precio de una opción call, ¿está hablando de el precio de ejercicio o como lo que tengo que pagar cuando voy y lo... Digamos, el precio de ejercicio es una de las variables sobre la opción de compra. No, lo que estamos pensando es cuánto vale esa opción de compra. Ah, ok, gracias. Entonces vamos a valorar esa opción call con un árbol binomial de un periodo. Entonces eso nos va a dar una idea, digamos, acerca de cómo se construye, una idea muy sencilla. Después vamos a hacer una opción put con un árbol binomial de un periodo. ¿Okay? Esta lo vamos a hacer muy, muy fácil, ¿verdad? Usando la paridad put-call, pero para entender cómo son los ingredientes detrás de ellos. Y la tercera parte de la clase que vamos a hacer, digamos, vamos a resolverlo. No voy a ir paso por paso, pero les voy a decir cómo se hace. Vamos a hacer una opción call con 2 periodos. ¿Okay? Lo que nos dice, digamos, el valor añadido de esta tercera es que les da una idea de cuál es la estrategia. Si, por ejemplo, cuando un banco o una empresa, un banco vende una opción, ¿qué es lo que el banco tiene que hacer para cubrirse? ¿Okay? Entonces, ahora, por ejemplo, en Costa Rica salieron coberturas para
para tipo de cambio. Bueno, hay bancos que están ofreciendo esto, hay coberturas más sencillas, pero si un banco en Costa Rica quisiera, digamos, vender opciones de compra o opciones de venta sobre el tipo de cambio, entonces podría usar esta metodología que vamos a ver hoy. ¿Ok? Bien, perfecto. Antes de empezar, no sé si tienen alguna duda antes de que veamos el primer caso. Ok, bien. Entonces vamos a ver la opción call árbol con un periodo. ¿Ok? Y entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasa ahí. Entonces, y vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos, lo que supone este modelo es lo siguiente, es que yo tengo un activo subyacente S y que este activo subyacente se puede mover para arriba o para abajo. Entonces, si se mueve para arriba, se mueve por un factor U, digamos U, piensa, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, U por S. Es decir, se mueve proporcionalmente para arriba o se puede mover para abajo. D es otro factor por S. ¿Ok? Obviamente que U es mayor que D, ¿verdad? Eso pensaríamos. Y entonces veamos un ejemplo para que calculemos eso. Entonces imaginémonos que tenemos un activo, una acción que vale $108 y que esa acción puede subir a 144 o que esa acción puede subir a 81. ¿Ok? Entonces calculemos ahorita el U y el D. ¿Cómo calcularíamos el U aquí? 0,75. A ver, entonces decimos U es un factor que multiplica el valor del activo original. Entonces, ¿cómo lo sacó, Wendy? 144 entre 108. Ah, 1,33, más bien. ok, efectivamente, eso me da 1.33. De hecho, lo voy a dejar ahorita en fracciones nada más para que lo vean. Es 1.33, como usted dijo, 4/3. Y de la misma manera, el D va a ser en este caso 81 sobre 108 y esto va a ser 3/4. Entonces, por casualidad, digamos, y lo hice en este ejemplo aquí, el U por D da 1. No tiene por qué dar 1, nada más que en este ejemplo lo hice de esta manera, ya van a ver después por qué, para hacerlo más compatible con el otro modelo. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esta es cómo se mueve el activo subyacente, se mueve como proporcionalmente. Tal vez para pensarlo, digamos, en tiempo continuo, digamos, sería como un log normal, una especie de distribución log normal, que ya vimos que eso, pues, bueno, cuando vimos economía financiera, que eso tenía ciertas ventajas. Pero bueno, digamos, en el árbol binomial podría moverse de otras maneras. ¿Ok? Y entonces tenemos este activo riesgoso. Vamos ahora a tener un activo libre de riesgo, B, y ese activo libre de riesgo lo que va a hacer es que simple y sencillamente me va a dar un rendimiento RF, me va a dar este rendimiento RF. Vean que lo puse con mayúscula, es RF. ¿Qué significa cuando estoy usando la mayúscula? ¿Se acuerdan de economía financiera? Espero que no se... Sí, pues ya la experiencia es que a la gente se le olvida economía financiera rápido, pero no sé si alguien se acuerda, el RF mayúscula. ¿A qué se refería el R mayúscula? Era nominal. Era más o menos tibio, tibio. Había el simple, ¿verdad? Y entonces con mayúscula, ¿qué significaba? Sí, digamos, es simple, es un rendimiento simple, pero tiene algo específico cuando tenía una mayúscula. Era continuamente compuesto. No, no era continuamente, no eso. O al revés, no, es el que no es. Es simple, ¿verdad? Es simple. No, ok. Pero sí, pero eso, la respuesta es muy sencilla. Sí, Wendy. No, profe, yo no me la sé, perdón. Hace rato tengo el micrófono activo, perdón.
Ok, sí, Cristina. Es 1 más la tasa libre de riesgo, me parece. Es 1 más la tasa libre de riesgo, es un rendimiento bruto. Muchas gracias, Cristina. Ok, entonces es el rendimiento bruto. ¿Sí? Nada más lo vamos a usar aquí porque es más sencillo trabajar con él, así de esta manera. Y entonces en este ejemplo vamos a poner este activo que tiene 100 y 101 o 101. Ok, y entonces es el RF, es esa tasa bruta. RF, tasa bruta. Y entonces, en este caso, ¿cuánto sería RF? Con este ejemplo que les acabo de dar. Ok, mientras van calculándolo en su cabeza, esto es 1.33 y esto es 0.75. ¿Cuánto es el RF aquí? En el ejemplo que acabo de poner, muy sencillo, ¿ves? Ese RF. 1. Ok, es 1.01. Ok, el RF minúscula es un 1%. Ok, entonces ese rendimiento bruto aquí. Vean que además aquí lo que sale es la siguiente situación, que D es menor que RF, que es menor que U. Digamos eso, entonces sale aquí esto. Okay, entonces este es el activo libre de riesgo. Y entonces ahora vamos a calcular una opción C, call. Y esta opción puede, de hecho, podría ser cualquier opción, pero estamos ahora considerando una opción de compra, una opción call. Y esta opción call, pues paga CU aquí y paga CD aquí abajo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una opción sobre este activo subyacente, una opción de compra, y que tiene un precio de ejercicio de 105. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuánto vale esa opción, cuánto me paga. Okay, entonces, esta opción, entonces, de nuevo, recordemos que era lo que me permitía hacer una opción de compra. Sí, Wendy. Comprar más barato. Comprar a un precio, ¿verdad? Oh, no. Tengo ese derecho, pero no la obligación de comprar esto, ¿verdad? Entonces, este activo, imaginémonos que esta es una acción de, no sé, de JP Morgan. Y entonces me dice, vea, usted tiene la opción de comprar la acción de JP Morgan a 105. Entonces pensemos digamos, en el repago de esta opción. Sí, imagínense que la acción de JP Morgan termina en 144. ¿Vale la pena o no vale la pena ejercer esta opción? Sí, Ok, sí la ejerzo. ¿Y cuánto me gano? 39. Ok, bueno, así efectivamente vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque yo la compro en 105 y la puedo revender en 144 y esto me da 39. Y veamos a ver en este otro pedacito del árbol. ¿Qué pasa si la acción de JP Morgan termina en 81? ¿Vale o no vale la pena ejercer esta opción? No. No. Ok, entonces no la ejerzo y saco 0. Bien. Okay. Entonces, ahora vamos a tratar de entender, vamos a hacer el cálculo de, digamos, para cómo calcular este valor de esta opción. Y entonces les voy a dar aquí la pista. La pista es la siguiente. Esto, tal vez ustedes quisieron ya olvidar todo lo que era mercados completos y todo eso de economía financiera, pero veamos a ver un momento qué pasa. ¿Cuántos estados de la naturaleza hay en esta economía? 2. 2. ¿Cuántos instrumentos independientes hay? Vamos a ver, la pregunta aquí les voy a hacer. ¿El activo subyacente y el activo libre de riesgo son instrumentos independientes o no? ¿Qué les parece a ustedes?
Independientes es que no son, llamémoslo así en econometría, que no son colineares, ¿verdad? Que no se mueven igual. ¿Eso es cierto o no es cierto para esta economía? Yo diría que sí es cierto. Es cierto, si son independientes. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Esta es la idea, es que yo ya tengo el mismo número de activos que de estados de la naturaleza. Entonces, si se aparece un tercer activo, aquí llamémoslo derivado, este derivado se puede construir en base a los otros dos. Digamos, esa es la idea, digamos, la idea general. De hecho, el mercado no tiene que estar completo. Lo único que, digamos, es la idea, pero en el fondo lo que está diciendo es, vea, yo ya tengo suficiente con el activo subyacente y el activo libre de riesgo, y con esos dos yo puedo construir este último, digamos, el colo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ahora entonces vamos a la idea, y todo tiene así nombre como de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en una cartera replicante. ¿Ok? Cartera replicante. Entonces, lo que va a decir esta cartera replicante es, vea, yo voy a comprar un poco del activo libre de riesgo, voy a comprar algo del activo sin riesgo y los combino y a ver qué me da. Entonces, esta cartera replicante lo que me dice, vea, yo compro delta por S, delta es el número de acciones que voy a comprar, y también voy a comprar B. Aquí tal vez para entender, digamos, hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿podría ser que el delta sea menor que 0? ¿Sí o no? Pregunto. O mejor dicho, ¿cuál sería la interpretación si el delta fuera menor que 0? Está vendiendo. Estoy vendiendo, En o sea, corto. sí, vendiendo al descubierto, ¿ok? Vendiendo un short, ¿ok? Y la otra interpretación es el B. ¿Cuál es la interpretación del B que sea negativo? Estoy haciendo un short, pero también se acuerdan cuando es un activo libre de riesgo hay una interpretación de eso. El activo subyacente. ¿Okay? En el caso de un B negativo, ¿qué significaría? Que estoy pidiendo prestado. Estoy pidiendo prestado, efectivamente, entonces pido prestado. ¿Ok? Obviamente, si son positivos, estoy comprando o estoy, digamos, estoy comprando un bono o comprando el activo subyacente. Pero nada más, digamos, para que entendamos ahí. Sí, Luis, ¿si vas a preguntar algo? ¿Comentar? No, perdón. Prosigue. Ok, bien. Entonces, vamos a ver esta cartera replicante. Esta cartera replicante es que compro delta por S más B. Ok. Y esta cartera replicante lo que va a tener es lo siguiente. En el estado de arriba, el activo va a valer U por S y yo voy a tener delta de ese activo. Y por otra parte, el activo sin riesgo va a ser B por RF. Y ¿cómo se llama? En la cartera replicante, en el caso de que el activo subyacente baje de precio, entonces voy a tener delta de ese activo subyacente, pero esto va a valer D por S. Y el activo libre de riesgo, igual va a ser libre de riesgo, entonces va a ganar todavía eso. ¿Ok? Y entonces la idea, muy sencilla, ¿verdad? Es la siguiente. Y ahora lo vamos a ver con el ejemplo un momentito. Es que yo voy a igualar esta cartera replicante a los repagos de, ¿cómo se llama? De la opción. Muy sencillamente, aquí vemos, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas que tenemos que resolver aquí? U y D. No, el U y el D ya lo sabemos. Digamos. B y S. El S también lo conocemos. Vamos a ver, efectivamente, esto no lo sabemos y el otro que tenemos que resolver es el delta. Okay, entonces, vamos a, es decir, lo que me dices, ¿cuánto de acciones tengo que comprar y cuánto del bono tengo que comprar? ¿Ok? Y entonces, bien,
tenemos esto aquí. Entonces vamos a ver, digamos, con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta acción de JP Morgan, yo voy a comprar Delta y la acción cuesta 108 por Delta más B, que no lo sé. Esto, cuando la acción le va bien, va a valer 144. Yo tenía Delta más 1.01 por B. Y si le va mal a la acción, pues va a valer 81 por Delta. Y el activo libre de riesgo va a ser 1.01 por B. Y esto lo que quiero hacer es igualarlo al repago de la, digamos, de la opción cuando le va bien, que es 39. Y aquí esto lo igualo al repago de la opción cuando ya le va mal, que vale 0. Entonces llamemos a esta ecuación 1 y 2. ¿Ok? Y entonces resolvamos. Vamos a resolver, digamos, para este ejemplo. Y después vamos a resolverlo en general, digamos, el caso general. Entonces, una cosa muy fácil que podemos hacer es 1 menos 2, la primera ecuación menos la segunda ecuación. Y entonces me da que 63 por delta es igual a 39. ¿Ok? ¿Vieron cómo resolví esto? Digamos, le quité a esta ecuación esta ecuación de aquí y me queda esto. Porque el activo libre de riesgo es común, es un factor común en ambos. Ok, entonces aquí el delta me da, para este ejemplo, 0.6190. Ok, entonces es el delta. Entonces, esta es la primera interpretación, ¿no? Entonces, es simple y sencillamente cuánto tengo que comprar del activo para replicar. ¿Les llama algo la atención acerca de este delta? ¿Mayor, menor que 1? ¿Sí, Luis? Sí, es positivo. ¿Es Entonces, positivo? Ok, entonces, vamos a ver, aquí lo que es interesante, y esto es un resultado general para las opciones call, es que el delta va a ser menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Entonces, de alguna manera, lo que les dice es, vea, si la acción sube $1, la opción va a subir menos de $1, va a subir, ¿no? Puede también uno pensar como la sensibilidad de esa opción. Entonces, le sale ahí. Bien, entonces tenemos esa primera parte. Y entonces ahora meto este delta, por ejemplo, en la ecuación 2. Y entonces tengo 81 por 0.619 más 1.01b igual a 0. Resuelvo y el b que me da aquí es igual a menos 49,65. Pues estoy redondeando. Es 49,64,64. Entonces, esto es lo que lo de mi inversión en el activo libre de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Está pidiendo prestado. Ok, estoy pidiendo prestado y estoy invirtiendo en la acción. Una pregunta, ¿qué les parece a ustedes desde un punto de vista de riesgo? ¿Eso es riesgoso o no es riesgoso? Es, digamos, esta cartera replicante. sí, Sí, Luis. sí es riesgoso. ¿Y es más riesgoso o menos riesgoso que comprar solo el activo subyacente? Mm, menos riesgoso. Ok, ¿y por qué estás pensando que es menos riesgoso, Luis? Mm, No sería más riesgoso porque estoy vendiendo el activo sin riesgo para comprar del activo con riesgo. Ok, entonces sí, tal vez para agarrarlo intuitivamente. Entonces, Luis, vamos a ver, tal vez pensó de que era menos riesgoso porque se mueve menos que el activo. Vemos que se mueve 0.61 en vez de 1 a 1, ¿verdad? Pero Juan al final tiene toda la razón
porque lo que está pasando es que estoy digamos, apalancándome, estoy endeudándome para comprar ese activo. Entonces, ese endeudamiento es lo que hace riesgoso, digamos, este problema. ¿Ok? Bien, entonces, digamos, entonces las carteras replicantes en general de la opción call es que voy a comprar un delta que está entre 0 y 1 y el B va a ser menor que 0. Entonces, significa que pido prestado para comprar ese activo. Entonces, es, digamos, hay un cierto riesgo. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya estamos listos para calcular el costo de la cartera replicante. ¿Que cuánto me cuesta? Entonces, la cartera replicante me cuesta, voy a comprar delta por S. Entonces, esto es lo siguiente, 0.6190 por el precio de la acción ahorita, que es 108. ¿Ok? Eso me cuesta. Y el tema de pedir prestado, eso es un flujo de caja inicialmente positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, es digamos, no es un costo, digamos, es con lo que yo financio, ¿verdad? Entonces, tengo el B, que sería menos 49, voy a 65. Y entonces, el costo de la cartera, delta S más B, sería de 17.212. Y esto, como esta cartera me da el mismo repago que una opción call, por definición tiene que ser el precio de esa opción de compra. ¿Ok? Entonces, digamos, ahí ya saqué ese precio de esa, digamos, logré valorar esa opción de compra usando esos dos instrumentos. ¿Ok? Bien, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Profe, porque es que el delta no puede ser negativo, si hemos dicho que es como vendiendo al descubierto. Ya lo vamos a ver, digamos, lo que estoy diciendo, digamos, para una opción call, no, nunca va a ser negativo, puede ser igual a 0. Para otros tipos de opciones sí puede ser negativo. ¿Okay? Bueno, Ok, gracias. ok, entonces eso lo vamos a ver en general. Entonces, vamos a ver la fórmula general y hablar un poquito acerca de ella porque tal vez salen de ahí también algunas intuiciones. Ok, la fórmula general la fórmula general es la siguiente, es que yo tengo esta delta por U por S más B por RF es igual a CU. Esta es la ecuación 1. La ecuación 2 es delta por D de S más B RF es igual a CD. Y entonces aquí lo vamos a, digamos, a resolver, digamos, ya la ecuación, a ver qué nos da. Entonces, por ejemplo, si hacemos 1 menos 2, ok, lo que me dice es lo siguiente, lo que quedo es con lo siguiente es U menos D por delta por S es igual a CU menos CD. ¿Ok? Y entonces lo que me dice es que el delta va a ser igual a CU menos CD. Lo voy a poner de alguna manera, tal vez para que lo vean, que sería UDS menos U menos D de S. También se puede poner así CU menos CD entre U menos D por S. ¿Ok? Bien, entonces tal vez ahora sí, para la pregunta que hacía Wendy, ¿por qué este número siempre es un número positivo? Creo que habíamos dicho que U siempre es mayor a D. Ok, entonces efectivamente este número es positivo, este positivo también, ok, y entonces ¿qué nos falta para definir que esto siempre es positivo? Bueno, también tenemos que CU siempre es mayor que CD. Digamos, la opción call vale más
conforme la opción, conforme el activo subyacente vale más. ¿Ok? Entonces, esto es mayor que 0. La otra cosa, tal vez, Diego, sí, ibas a preguntar algo. Sí, profesor, es que no estoy seguro si me queda tan claro, digamos, qué es lo que estamos diciendo con estos cálculos. Digamos, lo que decimos es que la opción call es igual a comprar 0.619 del activo subyacente y de vender 49.5 del libre de riesgo. Sí, de pedir prestado 49.65, sí, Diego. Eso es lo que Ah, estamos, ok, eso es lo que estamos diciendo. Digamos, en este caso, más o menos sencillo, ¿verdad? ¿Ok? Sí. ok. Entonces tenemos esto y entonces vimos que es mayor que 0. Ahora la idea es por qué es menor que 1. Tal vez me devuelvo a los árboles aquí y veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo, entonces veamos a ver cuánto se puede mover digamos, el activo, cuánto se mueve en la práctica el activo subyacente. ¿Cuál es el rango de variación de él? Si le va bien, ¿cuánto vale ese activo subyacente? El rango de variación sería que 144 menos 81. Ok, efectivamente, 144 menos 81, 63. Y ahora veamos el rango de variación de la opción. ¿Cuánto puede variar el precio de la opción? Sí, ese no varía. 39. 39. Entonces Ah, vean bueno, que, perdón. sí, vean que digamos, lo que está diciendo es que la opción se mueve en dólares menos que el activo subyacente en dólares, ¿verdad? Ya otra cosa después es ver si porcentualmente que no es así. Pero entonces, para volver a esto, digamos, si vemos esta fórmula de aquí, dice, vea, este es el rango de variación. Es el rango de variación de la opción dividido entre el rango de variación del activo subyacente. Y esa siempre se mueve menos. Se mueve menos el de la opción que el del activo subyacente en dólares. En dólares. ¿Ok? ¿Ok? Está claro, digamos, esa idea. Ok, y entonces ahora lo que vamos a hacer es, usamos, por ejemplo, la ecuación 2 y el delta de arriba para despejar el B. Entonces nada más les voy a dar el resultado. Y entonces el B va a ser igual a U por CD menos D por CU entre U menos D por RF. Ok, este número es menor que 0. Aquí tal vez, ¿cómo se llama? No, por lo menos yo no tengo ninguna razón intuitiva para enseñarles que ese es un número negativo, ¿verdad? Pero siempre es negativo. Lo que me indica es porque el numerador va a ser siempre negativo, el denominador va a ser positivo. ¿Ok? Entonces tenemos esta es mi situación. Entonces, la interpretación económica de esto es que pido prestado. Pido prestado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y entonces, ahora lo que vamos a ver es el costo de la cartera. Costo de la cartera, que es igual a el precio de la opción. Y entonces vamos a ver qué nos sale. Entonces, el costo de la cartera sería delta por S más B. Y entonces vamos a ver qué es cada cual. Entonces, delta sería CU menos CD sobre U menos D por S. Y esto lo multiplico por S. Estos dos se cancelan. Los S se cancelan aquí. Entonces me queda esto aquí. ¿Ok? Y le voy a meter el B, que sería U por CD menos D por CU
entre U menos D por RF. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a sacar un factor común y voy a agrupar. Y entonces vamos, para simplificar esta fórmula, entonces tengo delta por S más B. Voy a sacar de factor común 1 sobre U menos D por RF. ¿Ok? Y aquí adentro voy a tener CU por RF menos CD por RF más U por CD menos D por CU. ¿Ok? Entonces tengo esto y entonces ahora lo que voy a hacer es agrupar los CUs y voy a agrupar los CDs. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos da. Delta por S más B es igual a 1 sobre U menos D por RF. Y entonces tengo aquí CU por RF menos D. Ya hablemos un momentito acerca de este RF menos D. ¿Qué sabemos acerca de esto? ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Tiene que ser positivo. Positivo, es porque vimos que el RF es mayor que la caída del activo riesgoso, ¿ok? Más CD. Y entonces en el caso del CD tenemos que eso va a ser igual a U menos RF. ¿Qué sabemos acerca de ese otro, de eso entre paréntesis? U menos RF. ¿Qué signo tiene? Este es positivo. ¿Y el otro? Positivo también. Ok, también es positivo. Ok. Bien. Y entonces ahora lo voy a escribir de otra manera. Delta S más B es igual a 1 sobre RF por, entonces vamos a escribirlo, sería RF menos D sobre U menos D. Esto que está aquí en paréntesis, ¿qué sabemos acerca de él? Ya vimos que es positivo y está entre 0 y 1, o qué, digamos, o qué sabemos acerca si es mayor o menor que 1. Esto por CU. ¿Ok? Eso sabemos si es mayor o menor que 1. Vamos a ver, es U es mayor que RF. Ajá. Entonces quiere decir que eso es menor a 1. Ajá, ok, entonces esto es mayor que 0 y menor que 1. Ok, perfecto, mayor que 0 y menor que 1. Dejémoslo así. Luis, ¿sí vas a decir algo? No, no, lo mismo. Ok, perfecto. Más, y entonces aquí tenemos U menos RF sobre U menos D. Ok, por CD. Este también es mayor que 0 y menor que 1. De hecho, entonces vamos a definir. Si definimos Q como RF menos D y U menos D, entonces esto implica que 1 menos Q va a ser igual a U menos RF sobre U menos D. ¿Ok? Y entonces esto lo que me dice es lo siguiente, es el costo de la cartera, delta S más B, es igual a 1 sobre RF por Q por CU más 1 menos Q por CD. Y se los voy a hacerles ahora este siguiente paso. Para esto es bueno que recuerden algo de economía financiera. Esto me está diciendo es delta S más B, el costo de la cartera. Todo esto tiene que ser igual a la opción call. Es igual a el valor esperado. Le voy a poner una estrellita aquí de C entre RF. O que es lo mismo que poner el valor esperado de C entre 1 más RF. ¿Ok? C, pongámosle aquí, digamos, son esos pagos.
Ok, esto lo hemos visto en algún lugar anteriormente, cuando usted saca un valor esperado y lo trae a valor presente usando la tasa libre de riesgo. ¿Se acuerdan qué era eso? Para darle como una interpretación a esta Q y al 1 menos Q. ¿Qué interpretación económica le dábamos a ella? Fernando. ¿sí? Es el valor actual. Es un valor actual, pero vea que lo traje a valor presente usando el RF. Fernando, ¿vas a decir algo? Sí, como el valor actual neto. Ok, es un valor actual neto, pero digamos, la pregunta es, ¿estas opciones son riesgosas o no riesgosas? ¿Y por qué las estoy trayendo a valor presente usando la tasa libre de riesgo? Porque no son riesgosos, no tienen riesgo. Son muy riesgosas, son súper riesgosas. Ajá. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la interpretación de esta Q? Ver cuánto riesgosa es. No, pero bueno, es No. una cosa que vimos en, ok, entonces esta Q es una probabilidad, bueno, la voy a poner entre comillas, probabilidad neutra al riesgo. ¿Se acuerdan de esas probabilidades neutras al riesgo que yo les había dicho que eran importantes en economía financiera? ¿Qué eran esas probabilidades neutras al riesgo? Sí, era como la probabilidad que se le atribuye a una persona que es neutra, o sea que, Neutral riesgo, ¿verdad? Entonces, ajá. esa yo puedo valorar todo eso. ¿Se acuerdan de qué relación había entre las probabilidades neutras al riesgo y las probabilidades reales? Son más pesimistas los neutros al riesgo. Ok, son más pesimistas las neutras al riesgo. Y vean que en este caso específico también es bonito verlo. En este árbol binomial nunca supimos cuáles eran las probabilidades, ¿cómo se llama? Reales. Nunca se las di. No fue necesario calcularlas. Lo único que podemos obtener, de hecho, son las probabilidades neutras al riesgo. Bien, entonces ahora las vamos a calcular para tratar de, digamos, para ver qué es. Y entonces, lo que me dice la probabilidad neutral riesgo, Q en el ejemplo, Q era igual a RF, que sería 1.01, menos D, que es 0.75, entre U, que es 1.33, menos 0.75. Esto me da una probabilidad neutral riesgo de 0.4457, o me está diciendo el 44.57%, y el 1 menos Q me da una probabilidad del 55.43%. ¿Ok? Entonces esas son las probabilidades neutras al riesgo. Y entonces esta es otra forma de valorar, de hecho es una forma muy fácil de valorar ya cualquier opción usando esas probabilidades neutras al riesgo. Vamos a ver el ejemplo. La opción call, entonces me paga 39 por 0.4457, que es la probabilidad neutral riesgo que suba, más 0 por la probabilidad neutral riesgo que baje, que es 0.5543. Y esto lo traigo a valor presente usando el 101. De nuevo, no es porque sean sin riesgos, sí tiene muchos riesgos, pero es que estoy usando otro método de valoración que es muy fácil en este ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto me da 17,21. ¿Ok? Entonces, bien, esto se los digo porque muchas veces, de hecho, cuando se calculan los precios de los instrumentos de derivados financieros, a veces es muchísimo más fácil calcular esas, ¿cómo se llama? Probabilidades neutras al riesgo. Tal vez uniéndolo un poco con lo que hemos visto en economía financiera, las probabilidades neutras al riesgo, de alguna manera lo que están haciendo están relacionadas al precio de ese estado de la naturaleza. El precio del estado de la naturaleza de que esté para arriba es eso, más o menos eso, y el precio del estado de la naturaleza que baje,
está relacionado con el 55%. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno. Solo son dos maneras distintas de calcularlo, ¿verdad? Son dos maneras distintas de calcularlo. Yo no, digamos, el de la probabilidad neutral riesgo, yo lo que, digamos, he visto con los estudiantes es que no es muy intuitivo, por lo menos la primera vez que lo ven, porque ustedes dicen que no sé de dónde salió y tal, lo que es como medio raro, ¿verdad? Lo que pasa es que ya para valorar un instrumento de un derivado financiero todavía más raro que este, ¿verdad? Uno ya puede usar esas probabilidades neutras al riesgo siempre. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, digamos, tiene esa cosa, ¿verdad? Que aunque sea medio no tan fácil de entender de dónde salió, es después muy fácil en la práctica de valorar. ¿Ok? Bien, vamos ahora a ver el segundo punto, que es la opción put. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, para esto vamos a hacer un poco de chanchullo de, ¿cómo se llama? De la opción put. Y lo que vamos a hacer aquí es simple y sencillamente decir, vea, vamos a primero usar la paridad put-call. El call es igual a S más P, que menos el valor actual de K. Entonces, en este caso, el K pues K sería esto sobre RF. Entonces, aquí voy a despejar la opción put. La opción put va a ser igual a el call más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El K sobre RF menos S. ¿Ok? Y entonces vamos a encontrar, vamos a ver lo que tiene que ser esto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente, es que el put, ¿se acuerdan ustedes? La opción call estaba hecha por un delta por el activo subyacente y un B que era negativo más este K sobre RF menos S. Entonces vamos a ver, la opción put es este lo voy a poner delta del call y el cuánto pido prestado para el call. Entonces sería 1 menos delta del call por S. Perdón, ahí lo hice mal. Sería delta del call menos 1 por S más y K sobre RF más BC. Ok. Entonces, hablemos un momentito de los signos de esto. ¿Qué sabíamos del delta del call? Mayor, menor que 1. Está entre 0 y 1. Ok, está entre 0 y 1. Ok, entonces este número que está aquí, ¿qué sabemos? Que es 0 menor a 0. Ok, O sea, es negativo. es negativo. Ok, entonces vamos a ver, lo voy a poner vamos entonces. El put al final también me va a dar un delta del put por S más un B del put. Ok, entonces el delta del put es igual a delta del call menos 1 y entonces esto es menor que 0. ¿Y cuál era el delta más alto que podía tener el delta del call? 1. 1. Ajá, y entonces si fuera 1, ¿cuál es el número más bajo que puede ser, digamos, entonces, entonces esto está, digamos, bueno, y el delta más bajo que podría ser es 0. Entonces esto está entre menos 1 y 0. Delta del put es igual, está entre menos 1 y 0.
Entonces, ahora sí, hablemos económicamente, qué es lo que está pasando ahí. Que cuando yo quiero construir un put, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digamos sobre el activo subyacente. Sería al revés del call, vender del activo riesgoso y comprar del sin riesgo. Ok, efectivamente, entonces significa que estoy haciendo una venta al descubierto, un short DS. Ok, entonces estoy haciendo un short DS y como dijo Juan, también lo que va a pasar es que el BDP tiene que ser, digamos, positivo. Entonces invierto en activos sin riesgo. Activos sin riesgo y hago una venta al descubierto del activo subyacente. Pregunto, ¿esa cartera es riesgosa o no es riesgosa? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la venta al descubierto? Si la venta al descubierto era riesgosa o no. Cuando uno vende al descubierto, ¿cuándo gana y cuándo pierde? Puede perder infinito y ganar el precio. O sea, como hay límite de ganancia y no hay límite de pérdida. Ok, entonces sí es bastante riesgoso, ¿verdad? Eso está atemperado un poco porque usted está comprando el activo libre de riesgo, ¿verdad? Pero entonces lo que le está diciendo es que el put también es riesgoso, ¿verdad? Entonces, bien, eso pasa ahí. Y entonces, ahora les voy a decir una cosa muy curiosa, ¿verdad? Para valorar el put. Entonces, ya que saqué las probabilidades neutras al riesgo, esas probabilidades neutras al riesgo me sirven para valorar cualquier derivado financiero. Entonces, en esta economía. Entonces, en esta economía, por ejemplo, pensemos la opción put. Pongámosle el ejemplo, donde el K es igual a 105. ¿Okay? Podría haber usado otro precio de ejercicio. Entonces, veamos a ver. Entonces, la opción put, ¿qué es lo que me daba digamos, qué derecho me da una opción put? A vender a un cierto precio. Que a vender a un cierto precio, a 105. Entonces, imaginémonos ahora que está aquí el estado bueno, digamos que la acción pasó a valer 144. Si yo, digamos, ¿esa opción vale o no vale la pena usarla? Si el activo de JP Morgan vale ahora 144. Esa opción de venderlo a 105, estando el mercado en 144. Sí, profe. Piénselo otra vez, digamos. No, al revés, más bien. Sí, Bueno, sí, no le vale la pena. ¿Por qué? Porque de hecho preferiría venderlo directamente en el mercado. Ok, entonces aquí esto es 0, no ejercicio. Ah, sí, Ok, profe, ya me llegó. eso no es intuitivo, uno tiene que ir agarrando, por eso es que lo estamos viendo más o menos despacio. Ujú. En el caso de que el activo valga 81, ¿vale o no vale la pena? ¿Cómo se llama esta opción? Sí, ahora sí, porque si voy al mercado me van a dar 81. En cambio, si la ejerzo me van a dar 105. Ok, yo la vendo a 105 y la compro a 81 y entonces eso me da un repago de 24. ¿Ok? Entonces, de nuevo, podríamos calcular todo lo de las carteras replicantes y ver toda la cuestión, pero resulta que ahora vamos a usar las probabilidades neutras al riesgo, lo vamos a calcular así sin más, me va a dar el mismo resultado que el de la cartera replicante. Entonces, vamos a ver, el put sería igual a ¿qué? Ok, sería en el estado U, yo voy a recibir 0. ¿Cuál es la probabilidad neutra al riesgo del estado U? Que habíamos calculado, vean, le voy a poner aquí arriba, está la fórmula del C.
44,57. Ajá, voy a por 44,57 más 24 por la probabilidad neutral riesgo del estado D, que es 0.5543. Esto lo traigo a valor presente al 1%. Y entonces esto me da un repago de 13,17. ¿Ok? O perdón, el valor es 13,17. Este es el valor de la opción put. ¿Ok? 13,17. ¿Ok? Entonces, bien, digamos, eso es tal vez el resultado. Ahora quería, vamos a hacer un pasito más, que es ver cómo, digamos, combinar opciones put y opciones call. Y entonces les voy a poner un ejemplo. Entonces, la combinación. Profe, perdón, porque es que a mí me importa este precio si al final va a ser un costo hundido. Sí, pero una vez que usted lo pague, para usted va a ser un costo hundido, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Pero usted cuando la compra, sí le interesa, ¿verdad? Antes de hacer la inversión. Ok. Ok, entonces vamos a hacer combinación de opciones. Y entonces esto es muy bueno aprender a hacerlo, porque digamos como que se le abre el mundo de posibles inversiones que uno puede hacer. Y lo que vamos a ver es qué es exactamente lo que estoy apostando. Esto hay que usarlo con cuidado porque mucha gente que no sabe usar opciones invierte y después pierde un montón de plata. Pero si uno sabe usarla, pues obviamente sí que puede ser útil. Entonces vamos a hacer una cartera. Ok, y para esto después es bueno dibujarla en la mente de uno. Entonces vamos a ver, entonces la primera parte de la cartera es compro una opción call acá igual a 78. Ok, entonces la voy a dibujar aquí abajo. Esta opción call, ¿cuándo es que me va a pagar y cuánto me va a pagar? Esta la vamos a poner, la voy a poner aquí de rojo. La opción call, ¿qué tipo de repago tiene? Es decir, la opción de compra, ¿cuándo es que vale? ¿Cuando el activo vale más o cuando vale menos? Cuando vale más, cuando el precio sube. Ok, entonces, y en este caso el precio de ejercicio es 78. Entonces, esta opción, digamos, esta primera inversión, pues lo que me va a dar es esto, un repago. Y aquí va a tener esto. ¿Qué pendiente tiene esta opción? 45. 45 grados, y entonces esto me va a pagar S menos 78. Bien, entonces esa es la primera parte de la opción. Ok, entonces ahora voy a poner la segunda parte de mi inversión. Entonces voy a vendo dos opciones. Call con un K de 108. Si yo las vendo, eso para mí genera un pasivo. ¿Cuándo es que ese pasivo me empieza a pegar? Cuando el que la compró ejerce. Ajá, con el que la compró ejerce y el que la ejerce la va a ejercer a 108. Ok, y entonces vamos a ver, aquí va a pasar esto, ¿verdad? Que está aquí en 108 menos 78. Ok, y entonces, ¿y qué? Digamos, pensando en esta cartera, ¿sube o baja? ¿Qué le va a pasar a mi cartera en ese momento? Ya que vendí dos. Entonces tengo que gané 3, digamos, por ejemplo, imaginémonos que esté en 110, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuánta plata voy a perder yo si la acción subió a 110? 4. Ajá, 4, ¿cómo lo calculó Wendy? Muy bien. 110 menos 108 por 2. Por 2. Ok, entonces estoy perdiendo 4
Ok, ¿y cuánto estoy ganando de, cómo se llama? De la primera parte de mi inversión. Ok, aquí está en 30. 30. Ok, 30. Okay, no, 30, estoy ganando un poquito más de 30. Digamos, porque si está en 110, ¿cuánto estoy ganando? Voy. Vamos primero, vamos a 32. 32 y estoy perdiendo 4 por digamos, la inversión anaranjada, entonces tengo 28. Entonces, lo que va a pasar aquí es que voy a tener un repago que va a ser, digamos, ya la combinación de la primera más la segunda, 1 más 2. Entonces, aquí voy a ir perdiendo plata hasta que invierto, hasta que llego a 138. Ya cuando estoy en 138, todo lo que había ganado de la primera parte ya lo perdí. ¿Okay? Y la tercera parte de mi inversión es la siguiente, es compro una opción call con un K de 138. Esa opción call que va a hacer ahí, cuando Empezar a subir. va a subir y entonces lo que va a hacer es que a partir de 138 me neutraliza los repagos. Entonces aquí es 1 más 2 más 3. Ok, entonces la inversión que acabo de hacer me da estos repagos así. Vamos perdón, bueno, aquí, me da estos repagos, digamos, el repago de ya de toda la combinación me da esto. Entonces pregunto, cuando yo hago esta combinación de esta cartera que acabo de armar, ¿qué es exactamente lo que estoy apostando? Que se va a mover. Ok, ¿que se va a mover mucho o poco? ¿Cuándo es que yo gano más? Cuando está en 108. Entonces, digamos, Digamos, entonces, 5. ok, si se mantiene en 108 es donde yo gano más. Si se mueve mucho más de 108, yo ahí pierdo, ¿verdad? Bueno, no pierdo, ya no gano. Entonces, entonces uno, ¿qué tipo de apuesta estaría haciendo ahí acerca de la acción? Si uno tomara esta posición, Que se mantenga cerca del 108. y se va a mantener cerca de 108. De nuevo, puede ser que yo no sé si va a subir o va a bajar, pero yo digo, no, vea, me parece que esta empresa no hay noticias fundamentales que la van a afectar, entonces voy a hacer esa posición. Y se acuerdan de esta, digamos, ¿cuál era, digamos, una apuesta contraria a esta? ¿Se acuerdan cómo la hacía yo? Y esto, por cierto, tiene el nombre, esto se llama una mariposa. Una mariposa, todo esto tienen nombres, este tipo en inglés es un butterfly, es esto que acabo de explicarles, ¿okay? Es eso. Bueno, yo no sé por qué le dicen mariposa, pues no sé, a mí no me parece una mariposa, pero en fin, estoy apostando a que no se mueva mucho. ¿Se acuerdan ustedes qué era, digamos, qué tipo de apuestas hago yo cuando quiero apostar de que se va a mover mucho? Inversión, Profe, sí. pero es que todavía no entiendo por qué 1 más 2 más 3 me quedan 0. O Ok, sea, porque si compro una opción de call, ahí ya empezaría a subir. digamos, porque si usted tuviera el 1 más 2, aquí seguiría perdiendo plata, Wendy. Luego ya como que lo cancelo ahí. Entonces, con el 3 ya lo cancelo ese pedazo. Ya vi. Gracias, profe. Y entonces, si no, esto, por cierto, si es bueno, uno así puramente no lo puede hacer, tiene que hacerlo paso a paso. Ok, entonces inversión, si no se mueve, gana. Ok, entonces, veamos un momentito. ¿Cuál es la inversión mía que yo quiero hacer si yo pienso que se va a mover? ¿Cuál es mi posición si creo que se va a mover mucho?
Ok. Entonces les voy a decir. Ya la vimos en la clase pasada, entonces eso. Compro una opción call con K igual a 138 y compro una opción put con K de 138. ¿Ok? Veamos el repago. La opción put, ¿cuándo es que me paga? ¿Sí? La opción put me paga cuando el... Ok, entonces la opción put me va a pagar, vamos a poner esta en rojo, la opción put me va a pagar aquí, ok, y vale aquí 138 el put, y la opción call, ya lo hemos visto antes, me paga cuando el activo vale mucho, entonces aquí el call va a ser así, en este repago, y entonces vean esta combinación de las dos opciones. Aquí yo estoy ganando cuando el activo se mueve mucho. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Nos falta todavía la tercera parte, que es ver el árbol binomial con dos subperiodos, pero este es un buen momento para hacer una pausa. Entonces la vamos a hacer ahorita y nos vemos a las 10:30. ¿Ok? No sé si tienen preguntas antes de cerrar la clase. Sí, profesor, ahí en la parte 2 del primer gráfico, digámoslo, ¿cómo? Es que lo que dice es que vende dos opciones call. Sí. Entonces, cuando usted vende las opciones call, le genera un pasivo, ¿verdad? Porque de ahí el otro le puede ejercer a usted y usted tiene que va a perder plata, ¿verdad? Ajá, sí, ahí lo que estoy diciendo es que yo estoy financiando, digamos, que alguien puede Sí, hacer uso de ellas. exactamente. Y en el caso de que haga uso de ellos, pues esa, digamos, esa ganancia de él es para mí una pérdida. ¿Y por qué dos? Ya, y para que saliera este gráfico aquí así. Digamos, porque si solo fuera una, en vez de bajar, se mantendría. Quedarían cero. Digamos, sí, se neutralizaría la inversión unitaria. Ajá, ajá. Ok, sí, ya. ¿Ok? ¿Ok? Bien, una buena pregunta. Sí, y todas estas tienen muchos nombres y todas las cosas, ya después, si uno le interesa, pues se puede meter a estudiar, digamos, derivados financieros para ver qué cosas puede hacer. ¿Ok? Y digamos, estas cosas, por ejemplo, ya en la práctica están empaquetadas, digamos, yo puedo comprar como lo primero de un solo tiro, digamos, o tengo que comprar y hacer cada paso. Usted hace cada paso, sí, digamos, y entonces porque digamos, lo que se compra y se vende en los mercados son opciones, call o put, con distintos precios de ejercicio, ¿verdad? Obviamente también para la misma fecha de expiración, ¿verdad? ¿Ok? Sí, entonces usted las arma. Y ahí por eso, digo, no se las venden empaquetadas, pero por eso esta gente que trabaja ahí gana mucha plata, ¿verdad? Y digamos, la gente que invierte en este tipo de cosas. Porque no es cualquier... Bueno, por cierto, también eso en los mercados financieros, Inglaterra, Estados Unidos, para que usted compre y vende opciones, tiene que demostrar que es un inversionista sofisticado, porque no es cualquier persona la que puede invertir en esto porque puede perder mucha plata. No sé si me va a entender por eso. Okay, digo, eso en la práctica. Okay. ¿Preguntas? Ok. Bueno, entonces nos vemos a las 10:30. Que tomen un cafecito ahí, estén más despiertos. Luego. Gracias, profe.